Como anunciábamos antes de la tanda, ya estamos aquí con la pediatra grado 4, antes responsable del área programática de salud de la niñez del Ministerio de Salud Pública, esto durante la pasada administración Frente Amplista, y actualmente presidenta del INAU, Claudia Romero, que además está en un día muy particular porque hoy se firma el acta de asunción. Buenos días, Claudia, y gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días, gracias por la invitación, un placer estar acá, y hoy en efecto se firma el acta de asunción, así que es un día bastante movilizador para mí. Pero de todas maneras aclarábamos, y para que sepa también la audiencia, que hoy no se va a dar un discurso público, se va a esperar. Ahí está, la idea hoy es hacer el acto protocolar, o sea, más que nada el acto normativo de firmar y tomar la asunción, pero la ceremonia la estamos esperando a que Mauricio Fuentes sea designado. Vicepresidente. Ahí está. Porque bueno, me parece que esto también transmite la idea de trabajar en equipo. Nosotros venimos trabajando desde la designación en conjunto con Mauricio todos los días, y con el equipo que nos va a acompañar o con parte del equipo que nos va a acompañar, y bueno, nos parece de rigor esto de que la ceremonia, que además la estamos pensando con algunas particularidades, sea en el momento en el que podamos estar todos en la cancha. Está muy bien. Claudia, durante el quinquenio pasado en el programa y por supuesto en todos los medios se ha hablado mucho de la situación en que se encontraba el INAU. ¿Con qué panorama te encontraste tú? Digo, más allá de que ahora vayas a firmar esta acta, evidentemente estabas al tanto de cuál era la situación. Sí, a mí siempre me gusta hacer como una diferencia entre esto de la institución y lo que representa la institución, que es la institución de los niños, de las niñas y de los adolescentes, y la situación de los niños y las niñas y los adolescentes. Más allá de algunas debilidades institucionales, si una institución se encarga de velar por y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y uno ve que los derechos de los gurises están vulnerados, ya de ahí entramos mal, ¿no? Entonces, estamos primero en una situación de la infancia y de la adolescencia comprometida. Y después uno encuentra una institución quebrada, digo yo, en la que evidentemente faltan elementos para hacer un diagnóstico certero, porque nosotros hoy por hoy tenemos documentos de transición, en los que los referentes del diseño, ¿no?, y de los contenidos de los mismos fueron las autoridades, pero hay voces muy importantes para completar el diagnóstico, que son las voces de los funcionarios y las voces de los gurises. Entonces, uno se encuentra con muchas debilidades, independientemente de que falten esas voces, un sistema de 24 horas en rojo, ¿no?, que es lo que tiene que ver con la protección de los gurises, ¿no?, en los hogares, y con otras debilidades y con una debilidad presupuestal, como lo manifiesta Natalia Argencio, que nos ha pasado todo el material y que ha estado a la orden siempre para las dudas y para disipar todas las incógnitas que teníamos. Entonces, eso ya uno lo antepone de alguna manera, no en entrar en pensar en todas las cosas que tiene que hacer a mediano y a largo plazo, sino que hay situaciones emergentes que las tiene que atender ahora. Y si pensamos justamente en el estado de situación con el que se encuentran las nuevas autoridades, ¿se prevé realizar alguna auditoría considerando, por un lado, las denuncias de irregularidades en las transferencias de recursos a organizaciones cuando no correspondía, que fueron hechas por la oposición, estas denuncias en la pasada gestión, y por otro lado, por las observaciones que fueron realizadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos por el trato que recibieron algunos menores en determinados centros y las situaciones a las que estuvieron expuestas durante salidas no autorizadas? Por supuesto. Todo lo que requiere investigar y auditar va a seguir los carriles que correspondan. Eso sin ninguna duda. De hecho, hay ya investigaciones en curso. Nosotros nos hemos comunicado en este sentido con Natalia Argencio, que ella ha tratado de poner sobre la mesa siempre que existía una irregularidad o una denuncia, y nos consta que se están haciendo. Era minoría, ¿no? Nosotros ahora cuando corresponda, en eso no lo vamos a dudar. Y sobre todo en las situaciones que vulneran los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. O sea, es posible que se abran nuevas auditorías. Si encontramos elementos que justifiquen abrir auditorías, sí las vamos a abrir, sin ninguna duda. Y ahora mencionabas, decías esto de los centros 24 horas como uno de los temas que están en rojo, ¿no? Cuando efectivamente se concreta la internación, ¿cuáles son las grandes deficiencias de esos centros? Bueno, primero, de las dimensiones que uno más identifica como factores de riesgo, además, para una situación que ya es de riesgo y constituida, ¿no?, de daño, es el tiempo de duración de la internación y la relación cuidador niño o adolescente, ¿no? O sea, cuando uno
estudia el desarrollo neurocognitivo, el desarrollo emocional, el desarrollo de las personas, uno ve que primero todas las situaciones que llevaron a una internación, ¿no?, están vulnerando los derechos, pero están produciendo daño en ese ser. La internación en sí misma también, o sea, uno de los derechos fundamentales de los niños es vivir en familia. O sea que muchas veces desarraigarlo de la familia, cuando es necesario, se entiende, porque hasta ellos mismos están pidiendo, ¿no?, como esa pista de aterrizaje a otro lugar. Pero de las condiciones que tienen que ver con la internación, el tiempo que sea prolongado, que hay tiempos excesivos, y la relación con los cuidadores es algo fundamental, porque evidentemente no es lo mismo cuidar 1 a 3 que cuidar a 10, ¿no? Porque pero cuando hablamos de que están en rojo, hablamos de que... No, estamos en rojo porque una es esa situación, ¿no? Una es la cantidad de gurises que hay dentro de los hogares, más allá de que haya un elemento permitido, que hay hogares para tanta cantidad y otros hogares para tanta cantidad. Hay veces que nos hemos encontrado, y por las noticias, ¿no?, en situaciones de hacinamiento. Otra es las características de la infraestructura, ¿no? Ustedes habrán escuchado, y sé que lo hicieron, ¿no?, que siguieron la interpelación de Silvia Nane el año pasado al INAU, donde describía en forma muy precisa los hogares, incluso el hogar de Rivera, la ausencia de una puerta, el compartir un cajón para la ropa interior, el no tener una intimidad para determinadas cosas. Eso tiene que ver con los cuidados, con la intimidad, con el respeto, ¿no? O sea que estamos hablando de muchas deficiencias, deficiencias edilicias y deficiencias de cuidados, que no solamente tienen que ver con este ratio, ¿no?, cuidador-niño, sino también con la calidad del cuidado. Y muchas veces eso tiene que ver con la formación de quienes cuidan. Y eso es un debe que tiene la institución, y es un debe que además reclaman los funcionarios. O sea, las realidades de los gurises han cambiado. Muchas veces la formación, incluso hasta en el área de salud, quedan en algunas áreas obsoletas de acuerdo a las características epidemiológicas de ahora, o a las formas de ser, o a los problemas que tienen los gurises. Y bueno, esto requiere una capacitación y una educación continua. Vos has planteado, Claudia, que lo ideal es que no se produzca el ingreso a los centros 24 horas. Ahora bien, ¿el propio INAU puede hacer cosas para impedir que se genere esto? ¿En qué políticas hay que trabajar? Mira, esa es la pregunta que nos estamos haciendo desde antes, ¿no?, que asumimos. Nosotros sabemos que hay una situación que tiene que ver con el INAU, y que el INAU es protagonista en esta respuesta, que es cuando un niño se desvincula en la familia. Entonces ahí entra el INAU a la cancha y se tiene que hacer cargo de esos gurises. La Convención de los Derechos del Niño dice que ningún niño debería estar internado por una razón económica. ¿Hay razones socioeconómicas que han justificado el ingreso de los niños? Justificado, no lo digo de este concepto que recién dije, sí, ¿tá? Entonces, nosotros podemos mejorar las condiciones edilicias, podemos mejorar la relación cuidador con mucho esfuerzo, con mucho pienso, con innovación, con presupuesto, pero si hay una canilla que sigue abierta, por más que demos respuesta a esto, no vamos a poder dar respuesta. Estamos hablando del índice de pobreza, la violencia, ¿no? La pobreza estructural, la pobreza que tiene varias dimensiones, no la pobreza económica, porque yo puedo transferir, aumentar, mejorar ese nivel y voy a seguir con otras dimensiones que no mejoro, voy a seguir con una segregación que no mejoro. Entonces, hay políticas universales de las que el INAU tiene que ser parte, no necesariamente rector, sí lo puede ser, pero eso será otra discusión, no es lo importante ahora. Lo importante es que hay ciertas medidas que tenemos que ejecutar, porque tenemos que cerrar la canilla, porque tenemos que garantizar los derechos de los gurises. Entonces, es una obligación trabajar sobre la pobreza, es una obligación. Es una obligación trabajar sobre la violencia, es una obligación. Es un compromiso de este gobierno, y bueno, y sobre todo nosotros estamos hablando de los niños, niñas y adolescentes, porque la pobreza tiene cara de niña, tiene cara de mujer, ¿no? Siempre decimos, cuando un niño es pobre es porque el hogar es pobre, o sea que mejorar también la situación de los niños significa la mejora del hogar. Y esto me trae a pensar estas cosas que para mí siempre son como una interpelación de que el INAU es el instituto de todos los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas veces no se puede dedicar a todos porque está dedicándose a tapar los rojos o los emergentes. Entonces, también va a ser un desafío para nosotros cómo hacer frente a estos emergentes, cómo atender estas situaciones que tienen que ser ya,
o sea, no permiten tomarnos tiempo, pero a su vez cómo poder también generar políticas a mediano y a largo plazo que mejoren la vida de todos los gurises. ¿Es un porcentaje importante el de niñas, niños y adolescentes que se encuentran internados exclusivamente por razones económicas, de pobreza en sus casas? Es un número elevado porque esto que estábamos hablando, ¿no? La economía incide con otras situaciones y a veces con la imposibilidad de cuidar también de la familia. Nosotros hoy, hasta febrero, marzo, llevábamos 4.600 niños internados en hogares oficiales, o sea, dependientes del INAU y por convenio con sociedad civil. Hay que hacer bien la discriminación, ese es un número que nosotros queremos ir a averiguar ahora cuando lleguemos. ¿Cuántos son esos? ¿Cuántos son las causas de esas internaciones vinculadas a situaciones de violencia también territoriales? Ese para nosotros es un número también importante, porque las políticas tienen que ser a medida también. O sea, uno puede hablar de políticas universales, pero también tiene que hablar de políticas focalizadas. Sigamos, Claudia, lo que tiene que ver con la situación financiera del instituto. Argencio, exdirectora por la oposición, ha planteado que se empezaría este año con un déficit de 2.300 millones de pesos. Si tenemos en cuenta este panorama, ¿qué tanto se puede avanzar con los planes que hay desde la nueva dirección? Bueno, si me llaman la semana que viene, tenemos a un contador trabajando mucho y haciendo los cuadritos. Nosotros también tenemos ese dato. En realidad, cuando nosotros hicimos la transición, recibimos 2 documentos, uno que venía del presidente actual, Fossati, y del vicepresidente Aldo Velázquez, y otro que venía de Natalia Argencio. El de Natalia justo estaba desagregado y los dos tenían cifras, hay algunas ahí no coincidencias, pero sí, cuando uno discrimina por rubro, ingresa con un déficit de 2.700 millones. Bueno, ahí va a haber que pensar bien, nos vamos a tener que sentar. Quizás sea necesario pedir refuerzos presupuestales, sobre todo para atender a las emergencias, y bueno, trabajar muy fuerte en esto de lo que va a ser la ley de presupuesto, atendiendo también estos rojos y ver qué es lo que podemos hacer. También en esta situación de la que hablábamos hoy, en situación previa al ingreso a un hogar de 24 horas, donde las respuestas requieren la articulación de la intersectorialidad, y por ejemplo, uno claramente distingue que hay algunas herramientas que tienen que estar al servicio de la comunidad y son los cuidados, por ejemplo, y aprovechando que ya empieza el mes de los cuidados y que ya tuvimos una reunión con el grupo de cuidados del Ministerio de Desarrollo Social, también lo que falta es la articulación en comunidad. Uno a veces piensa todas las acciones en términos de plata, y esto también es plata, ¿no? Y está bien que así sea, pero a veces hay que poder armar como el puzzle, ¿no? Hay que decir, bueno, si tengo esto, y tengo esto, y tengo esto, y no puedo dar respuestas, ¿qué tengo que hacer? Esto me refiero sobre todo al sistema de cuidados, ¿no? Cuando uno dice, tengo un cuidado, tengo los CAIF, que también son de INAU y son una propuesta, una política pública que todo el mundo valoramos como muy positiva. Tengo escuelas, la necesidad de hacer escuelas de tiempo completo o no, saber que hay una alimentación que también cubre algunas de estas demandas que estábamos hablando, ¿no? En función de la pobreza. Tengo clubes de niños, tengo CAPI. Bueno, capaz que también es hora de rearmar todo lo que tenemos para ofrecer cuidados de mejor calidad, para ofrecer cuidados más extendidos en horarios, que es lo que están reclamando las familias, sobre todo las mujeres jefas de hogar en hogares monoparentales, que muchas veces no pueden salir a trabajar porque tienen que hacerse cargo de sus hijos. Entonces, hay un déficit presupuestal. Eso es una piedra en el zapato, una roca en el zapato. Vamos a tener que ver qué hacemos con lo que tenemos y con lo que podemos lograr, pero también hay que poder gestionar bien algunos de los recursos que tenemos. Bueno, en esto de la situación financiera, en la última entrevista que tuvimos justamente con Argencio, ella planteaba que quizás se debería hacer una intervención financiera en el INAU llevada adelante por el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Cómo ves eso? Bueno, no lo sé. Capaz, como te decía, nosotros tenemos asesores, contadores. Hay una situación financiera compleja, como la hay en otras instituciones. No es solo el INAU. Nosotros, uno de los temas más importantes del INAU es el tema de la salud. El prestador público más grande al que da respuesta en general a la mayoría de los niños internados es ACE. ACE también tiene un déficit presupuestal que excede el del INAU. Veremos si esos son los caminos, si tendremos que intervenir con el Ministerio de Economía, o veremos si hay otras posibilidades. Eso, yo voy a ser muy sincera, cuando uno está
generando estos procesos de conocimiento y de ver cuáles son las mejores estrategias, es preferible decir, veremos cuáles son y cuando uno los tenga definidos, comentarlos. Sigamos a las prioridades del Frente Amplio. Allí se propone duplicar la cobertura de niños en jardines y escuelas de tiempo completo extendido. Sigamos a lo que tiene que ver con los centros CAIF que están bajo la órbita del INAU. ¿Cuántos se pretenden crear? ¿Cuál es el objetivo? En realidad, esto es para escuelas de tiempo, lo que dice ahí es la duplicación de las escuelas de tiempo completo, que de hecho nosotros tenemos ahora, porque como no habíamos asumido, entonces no estábamos en la formalidad de nuestros cargos, reunión con las autoridades de ANEP, para ver esto de cómo compaginar. Nosotros con los CAIF, que tenemos que ir viendo, ustedes saben que el año pasado hubo algunos CAIF que estaban ediliciamente preparados para iniciar, pero que no se iniciaban por falta de recursos humanos y se abrieron algunos en octubre y noviembre. Nosotros vamos a continuar con la apertura que hay, con algunas propuestas que ya hay, que están viables como para ser abiertas, pero antes de pensar en abrir más CAIF, lo que tenemos que ver es cuáles son los cupos, porque también se nos dijeron muchas veces que no se abrían más CAIF por las inasistencias. Uno va a buscar las causas de las inasistencias y muchas veces tienen que ver con las violencias territoriales. No van a la plaza, no los dejo salir. Contaban el otro día que fue la reunión de la Cuenca Casaballe y que una directora contaba que no podían cruzar a la plaza porque los padres no se lo permitían por el riesgo de violencia. Entonces, antes de pensar en abrir, tenemos que pensar en qué tenemos, qué hay en cada territorio, mapear cómo podemos esto de coordinar con las escuelas de tiempo completo, con los CAPI, con los clubes de niños. Muchas veces lo que hay es un déficit de locomoción para trasladarlos de un lugar a otro. Entonces, ese número lo vamos a ver después bien de lo que podemos hacer. Me parece que lo primero es articular. Hay otro tema con los CAIF, una situación de la que daba cuenta nuestro compañero Eduardo Preve en su espacio en La Tapadita, que tiene que ver con la situación con la Intendencia de Paysandú, que habría tercerizado hace 3 años, y esto de forma ilegal, con la Fundación a ganar la gestión de 8 CAIF y un centro siempre, sin que haya mediado un contrato con el INAU. Bueno, esto, una institución a su vez que le siguió transfiriendo fondos a esta Intendencia, que a su vez se quedaba con los aportes patronales. ¿Conoces cómo sigue esta situación? ¿Se va a revisar? Conozco la situación porque la conozco. No sé cómo está en estos momentos, pero sí se va a revisar. Todo lo que tengamos que revisar y en cuanto a destinos de presupuestos y convenios lo tenemos que revisar. Es una obligación para nosotros. Vos hablabas hace unos minutos, Claudia, sobre la desprotección que sufren muchos niños y muchas niñas, y en ese sentido, la semana pasada nuestra compañera Alejandra Couto presentó un informe sobre niñas y niños y adolescentes que permanecen en el hospital Pereira Rosell, incluso una vez que están sanos. ¿Esto por qué? Bueno, porque el Estado entiende que sus familias no están en condiciones de tenerlos, pero al mismo tiempo les plantea que no hay hogares INAU disponibles para recibirlos. En este momento, según los datos recopilados por nuestra compañera, son 20 los que están en esta situación y algunos llegan a pasar hasta 4 meses viviendo allí. ¿Qué se puede hacer para solucionar este tipo de situaciones que se dan? Escuché el informe, estuve con ella. Es así. El Pereira Rosell ha cambiado su paisaje. Nosotros muchas veces, incluso cuando ustedes saben que es un centro de formación de recursos humanos, y hay una gran área del Pereira Rosell en la que están internados estos niños y que muchas veces desde la salud nos queda corto las intervenciones que podemos hacer porque requerimos otras miradas, otras intervenciones, otras articulaciones. Esto que además Couto hacía referencia, que son estas razones psicosociales muchas veces que no están en el ámbito, si se quiere, del orgánico, ¿no? No es un niño internado por una neumonía o por una patología digestiva, sino que tiene que ver con las condiciones sociales en las que está inmersa su vida, pero también con situaciones de violencia. Y hay que discriminar algunas cosas importantes. Una, el motivo de ingreso. ¿Tá? Muchas veces estas razones psicosociales no solamente son como la consecuencia de una situación que se dio, sino también lo que expresa a través de esta situación que se generó ese niño o esa niña, ¿no? Estamos hablando de depresión, estamos hablando de depresión en su mayor expresión, que es el intento de autoeliminación. O sea, uno muchas veces entra por una razón médica cuando uno visibiliza el contexto en el que se produjo, quizás tenga respuesta
o una planificación de una intervención en el entorno médico, pero no en ese contexto. Digo eso porque muchas veces hay vinculadas expresiones en la salud de los niños, aparte de la situación, ¿tá? Otras son estas situaciones a las que hacemos referencia puramente y estrictamente porque están desvinculados de su familia y están en espera de una resolución judicial. Ahí lo que hay que esperar es la resolución judicial, que muchas veces puede decir, va su familia de origen, va un referente familiar o hay otro modelo de atención, o muchas veces hay una desvinculación, se dictamina una desvinculación familiar y tiene que pasar a un hogar del INAU. Digo porque son diferentes caminos que los que hay que tomar. Uno desvincula al niño de su familia cuando no hay opción. O sea, estas cuestiones de las que hablábamos, de la realidad económica que hacen que no puede ser una causa. Deberíamos entregar, no sé, múltiples herramientas para acompañar, porque en esas situaciones muchas veces los niños no quieren desvincularse de sus padres, de su madre, porque sienten que a su manera los cuidan y sienten que están cerca y sienten que es su referente adulto para crecer. Entonces uno trata de jugarse todo antes de que llegue esa situación. Una vez que llega, ver cuáles son los mejores modelos de atención de ese niño. Siempre va a ser mucho mejor, si es posible, la revinculación con su familia de origen. Si no es posible, tratar de ver si hay un referente familiar cercano que pueda hacerse cargo de esa situación. Entonces también a veces están internados en la búsqueda, ¿no?, de esos espacios y en general también los procesos, ¿no? Hay equipos, lo decía Gustavo Yaqueto, el director general ahora del Centro Hospitalario Pereira Rosell, pero también grado 5 de la facultad, que hay asistentes sociales, que hay psicólogos, que se han puesto muchas herramientas para acompañar a estos niños. Y después va a haber que tener, y esto sí, tenemos que hacer frente a nosotros, una realidad con los hogares. No puede ser que una niña o un niño que esté requiriendo un hogar esté en un hospital. No, porque ya estamos hablando de que no está bueno que estén en un hogar, mucho menos en un hospital con los riesgos que conlleva el hospital. Y eso va a ser una prioridad. Y eso va a ser una prioridad. Nosotros nos estuvimos comunicando con el doctor Joaquín Mauguesí, que va a ser parte del equipo de Gustavo Yaqueto. Tenemos pendiente una reunión para ver cómo podemos trazar esta cuestión del trabajo articulado, porque a mí me parece que en esta administración lo que nos jugamos mucho es la articulación, la respuesta intersectorial, esta cuestión de saber que si hay niños en el Pereira Rosell y que están esperando un hogar o algo, yo no sepa, no nos enteremos, no nos enteremos de repente por la prensa como ha pasado, no, pasó esto, pasó, no, que sea rápidamente los caminos de decir, bueno, tenemos esta situación, ¿cuáles son las modalidades? ¿Qué es lo que podemos ofrecer? ¿Cómo lo podemos atender? Si pensamos en otra cuestión, obviamente también bien relevante, que es lo que tiene que ver con el régimen de adopciones. En el gobierno pasado se hicieron cambios en la ley de urgente consideración. El argumento era que así se agilizaban los tiempos de adopción. Bueno, tú planteabas, ¿no?, que esté la menor cantidad de tiempos internados, institucionalizados, niños, niñas y adolescentes. Esto efectivamente surtió efecto. Y por otro lado, lo que tú has planteado en otros medios es que lo que no se hizo después fue un seguimiento de esas situaciones. ¿Qué tipo de seguimiento se debería hacer? Sí, esto fue un tema importante que estuvimos conversando con Natalia. La adopción en el periodo anterior fue un tema en el que se hizo mucho hincapié y se priorizó. Entiendo que se mejoraron algunos números, o que esto fue un dato que está y que está en las publicaciones de las memorias. El tema son los acompañamientos a las familias adoptivas, ¿no? Cuando uno piensa en los tiempos que muchas veces le preocupa, o sea, nosotros cuando hay un recién nacido, que es pasible de ser adoptado, siempre decimos, cuanto más rápido, mejor. ¿Por qué? Porque la estructura cerebral de ese recién nacido va a ser diferente si hay una familia que lo acompañe. Esta cuestión de las personas responsables del cuidado, el permitirle generar un apego diferente a estar en una institución, que por más que uno muestre esa sensibilidad y esas ganas, no va a ser lo mismo, ¿no? Cuidarlo desde un hospital a cuidarlo desde una familia. ¿Y hasta ahí con esos cambios estás de acuerdo? No. Entonces, lo que yo digo es que tiene que ser rápido, sí, pero que los procesos no impidan preparar a las familias. O sea, hay una suerte de acompañamiento que hay que hacer desde la institución para garantizar los derechos de esos niños, niñas y adolescentes, con esa familia que no
No podemos perderlo. Pero sobre todo no podemos perder el acompañamiento posterior. Lo que hacía referencia desde la transición y ahora cuando lleguemos y podamos juntarnos con el equipo de adopciones es la falta de datos posterior. Nosotros no tenemos registro ni acompañamiento posterior. Y es necesario. Y es necesario incluso porque las edades de los niños que son adoptados son diferentes. Y muchos niños van con una historia a cuestas, ¿no? Que después genera disrupciones familiares, situaciones que uno a veces le cuesta manejar, como cualquiera que tenga hijos. Entonces, eso requiere de un acompañamiento, de un cuidado. Y ese cuidado, entiendo que ese seguimiento no estuvo hecho. O sea, que podría haber casos en donde debería estar incidiendo el INAU y no lo está haciendo en este momento. Sí, por lo que nos transmiten, claro. ¿No? O sea, este acompañamiento posterior. ¿Y a nivel legislativo se piensa en algún cambio o esto se trata solo de cambiar el rumbo de algunas políticas? No, nosotros vamos a poner la lupa en algunas leyes que se votaron y que creemos que tienen que ser revisadas. Veremos, ¿no? Cuáles requieren rápidamente tener una revisión o cuáles nosotros queremos llevar a la discusión, pero sí hay un equipo que está trabajando en visibilizar las normativas y las leyes vinculadas a los niños, niñas, ¿no? Que para nosotros en algún momento fuimos muy críticos, como por ejemplo la ley mal llamada para mí de corresponsabilidad en la crianza, que no depende, no está en el marco del INAU si se quiere, pero el INAU es el Instituto Garante de los Derechos de las Niñas y los Adolescentes. Entonces, en los marcos normativos y no es por venir con una crítica destructiva o a romper lo que se hizo, lo que está bien hecho, está bien hecho. O sea, eso me parece que es una premisa de la que nosotros partimos. Lo que está bien no se toca, pero lo que nosotros entendemos que no está bien o que vulnera los derechos de los gurises, y lo vamos a mirar. Y si hay algo que proponer cambios, se van a proponer. Y bueno, nos juntaremos con todos los quienes en ese momento hicieron una crítica a las leyes y que después se votaron, y veremos si hay que cambiar un inciso, si no hay que cambiar, si hay que poner la lupa, pero el trabajo está comprometido en la garantía de los derechos. ¿Y hay algo para ti que estuvo bien hecho en la administración pasada en el INAU? Bueno, yo creo que nunca en ninguna gestión no se puede rescatar cosas que estuvieron bien. Algo bien siempre hay, ¿no? Tendremos que buscar que el tema de los CAIF, de la apertura de los CAIF, yo creo que seguir con una política de cuidado en la primera infancia está bueno, ¿no? Eso se mantuvo, se abrieron, menos de los que nosotros hubiésemos querido, pero se abrieron. Seguiremos buscando, viendo. Entiendo que también hay algunas cosas que no se hicieron por algunas limitantes que nosotros queremos trabajar, o sea, siempre hay algo bueno para rescatar. Te está costando encontrar un poco igual. Quizás me está costando encontrar un poco porque en realidad le he puesto la mirada más a lo que no se ha hecho, porque es a lo que yo ahora tengo que encargarme de revertir rápidamente. También, y perdón la alusión más personal de la referencia, yo en estos 5 años estuve trabajando de pediatra en instituciones públicas y en instituciones privadas. Y no me gusta ver algunas cosas que pasan y que responden a un Estado ausente en territorio. Entonces, no puedo dejar de sentir esos debes que tenemos y capaz por eso no me salen tan rápidamente las cosas buenas. ¿A qué te referís? Y me refiero a las situaciones de violencia, de abuso sexual, de niños con inseguridad alimentaria, de familias quebradas sin saber qué hacer, ¿no? Sin tener herramientas, de la ausencia esta de territorio, cuando nosotros teníamos amalgamados más un programa de Uruguay Crece Contigo que llegaba más rápido, los OCAT en territorio, una cercanía que no la vimos, estábamos más replegados del territorio, estas situaciones de violencia que han crecido y que no han crecido en términos de números, sino también en términos de crueldad. Nosotros participábamos de los conversatorios de Plataforma Infancia y Adolescencia, hubo algunos en los que se puso como tema principal la violencia. Mauricio Fuentes, que es el vicepresidente, tiene muchas investigaciones vinculadas a eso, pero Gabriel Tenenbaum, y hablaba de la crueldad, del escalonamiento de la crueldad. Ahora no es un tiro, son 25, no esté corto, es miles, ¿no? Entonces, ahí hay un tema para trabajar que tiene que ver con la protección social y con la protección de los niños, niñas y adolescentes, que uno lo ve la naturalización de la muerte en los territorios. Ve que un niño viene y te dice,
ayer mataron a mi tío, ayer se produjo tal situación, ¿no? Empezamos a sentir los ruidos de balas estando en el recreo de la escuela. Esas cosas uno no las quiere ver. Claudia Romero, pediatra, presidenta del INAU, muchísimas gracias por esta mañana en Nada que Perder. No, muchas gracias a ustedes y bueno, un buen augurio acá para éxitos hoy en esa firma del acta en la Asunción. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Nada que Perder.